Fernando Guerra García, presidente de la Comisión de Constitución del Congreso de la República. El día viernes lo comentábamos y decíamos, ojalá de pronto haya una sorpresa en el Congreso. Sin embargo, se acabó la legislatura y a pesar de que se había aprobado reabrir el debate sobre adelanto de elecciones, a último momento el congresista Montoya presentó una reconsideración y no se pudo avanzar con esto. Congresista Guerra García, muy buenos días y bienvenido al programa. Muy buenos días a ustedes, gracias por la invitación. Buenos días, congresista. Sí, acaba de Mávila recordarnos lo que sucedió el viernes por la noche, poco antes de que se clausure la legislatura. ¿Cómo interpreta usted lo sucedido? Porque para el público que sigue con interés lo que pasa en el Congreso y que busca soluciones, y al cual se le ha dicho que las elecciones adelantadas podrían contribuir a salir de la presión social y política en la que vivimos, se haya desorientado. Explíquenos qué pasó, por qué es que la comisión que preside usted no pudo hacer una propuesta que hallara respaldo en el Pleno. Sí, recordemos que se había presentado la posibilidad de volverse a ver este proyecto de ley de adelanto de elecciones en el Pleno. Ahí teníamos dos posibles salidas. Una un poco más difícil, que era que esto se discuta en ese mismo Pleno. Allí en realidad el reglamento es bien claro, dice que no se pueden discutir reformas constitucionales si no han pasado previamente por comisiones y por prepublicación. Entonces, el segundo camino era que esto regrese nuevamente a la Comisión de Constitución que presido. Recordemos que en la Comisión de Constitución se rechazó el anterior proyecto por decir que era de igual materia que uno anterior. Sí. Entonces, abierto el camino de verlo en Constitución, nosotros pues estábamos tranquilos. Yo pensaba sesionar al día siguiente. Desde el sábado, desde el sábado mismo. Sí. De acuerdo, adelante. Hemos logrado que la Comisión de Constitución esté en sesión permanente, de manera que no tenía que convocar con los plazos anteriores, sino de manera inmediata. La legislatura acababa, y lo que hay que señalar es que en nuestro país la legislatura empieza en julio, es decir, el año del Congreso en realidad empieza a mitad de año. Entonces tenemos una primera legislatura entre agosto y diciembre y esta que ha continuado hasta marzo, ¿no? Hasta finales de febrero en realidad, hasta 17 de febrero. Terminada esta legislatura, lo que hizo el congresista Montoya con Renovación fue presentar una reconsideración, es decir, oigan, esta votación que ha enviado a Constitución para que nuevamente vea el proyecto de adelanto de elecciones, esa votación quiero que se vuelva a hacer. Ahí teníamos la posibilidad de que se votara en ese momento o que se votara en la siguiente legislatura. La legislatura se acabó, terminó, y por esa razón la Comisión de Constitución no puede sesionar para ver ese tema. Podría sesionar para ver otros temas, pero igual no va a haber pleno. Entonces está, como se diría popularmente, atracado en el pleno, ¿no? Correcto, pero a ver, vamos por partes. Congresista, la sensación que queda, usted ha dicho, hubo una ampliación, no fue una sola ampliación la de la legislatura, el término de la legislatura fueron varias, ¿no? Y entre reconsideración y reconsideración, y perdóneme que se lo diga así, la sensación que queda es que el Congreso utiliza el reglamento, digamos, para finalmente postergar ad eternum la discusión sobre el tema de adelanto de elecciones. Aquí la sensación es, si finalmente van a archivar el proyecto hasta nuevo aviso, debería darse un mensaje claro. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué las fuerzas políticas no son capaces de enviar ese mensaje claro y más bien generar una sensación de que en el Congreso se juega con la expectativa ciudadana porque se reabre y luego se reconsidera, se reabre y se reconsidera? La Comisión tiene razón y seguramente el reglamento está de su lado, pero la sensación, lamentablemente, y esto es algo que también lo tienen que considerar los 130 que están allí, es que recurren a este tipo de mecanismos absolutamente válidos en la práctica, mejor dicho, en la letra, pero que en la práctica resultan absolutamente contraproducentes y parecieran un manoseo de la expectativa ciudadana por el adelanto de elecciones.
Sí, lo que yo siempre he dicho es que hay que tener en cuenta que el Congreso no es en la práctica uno solo. El Congreso son varias bancadas que de por sí generalmente no van a estar de acuerdo. Y entonces, más que ver todo el Congreso, hay que ver los bloques. Correcto, pero Alianza para el Progreso, Fuerza Popular, hemos sido clarísimos en el adelanto de elecciones. Los grupos como Renovación, Avanza País, Acción Popular y un sector de la izquierda no quieren el adelanto de elecciones. Ellos conforman finalmente una mayoría que impide esto, que se puede agarrar de temas reglamentarios, que puede decir por acá sí, por acá no, y lamentablemente son parte del reglamento y es parte también de nuestra Constitución. Pero hay que decirlo claramente, sí. La ciudadanía tiene que saber. Y hay una mesa directiva que es la que tiene que agendar esos votos de esas reconsideraciones, todas las que se puedan presentar para de una vez zanjar el problema. Le pido por favor que nos espere, debemos ir a una pausa a escuchar a los anunciantes de RPP y regresamos para conversar con usted. 20 minutos y continuamos conversando a esta hora de la mañana con el presidente de la Comisión de Constitución del Congreso, el parlamentario Hernando Guerra García. Congresista, discutíamos un poquito antes de ir a la pausa sobre la posibilidad de una definición y de una agenda, digamos, proactiva por parte de la mesa directiva del Congreso para votar de inmediato estas reconsideraciones a las que se luego deja pasar algunos días y finalmente se retrasa la decisión final que debería tomar el Congreso con relación a este adelanto. Y Fernando justamente me hacía recordar que dentro de esas dilaciones que se han producido para este tema, también está esta famosa iniciativa, ya famosa a estas alturas, de Fuerza Popular, de proponer otro acuerdo cuando ya se había avanzado con 93 votos a favor de elecciones para el 24. ¿Cómo salimos de esto? Para ir cerrando este tema que de verdad nos ha ocupado muchísimo tiempo. ¿Cómo terminamos de zanjar si el Congreso va a lograr ese acuerdo, porque entendemos que hay diversidad, o no lo va a lograr y punto, y seguimos para otra cosa? Sí, yo quisiera primero ser muy claro en lo que usted ha llamado esta famosa iniciativa. A ver, lo que nosotros hicimos fue adelantar una discusión porque preveíamos este resultado. Yo justo que estaba mirando los resultados de las votaciones. A lo que nos dirigíamos era a un escenario en el que definitivamente no solamente no se iban a pasar estas reformas, algunas hemos podido sacar, sino ninguna. Y esto con una idea que se ha deslizado, que es que se podía hacer referéndum. Eso no es cierto, esa interpretación no es correcta. Nos íbamos a quedar con la puerta cerrada definitivamente, porque hubiéramos tenido la segunda votación y de ahí hubiésemos fracasado en esta, y ni siquiera si hubiésemos tenido la posibilidad de ver un adelanto de elecciones como todavía existe en la próxima legislatura. ¿Qué es lo que hay que hacer? Lo primero que hay que hacer es entender cuáles son las posiciones políticas que se dan hoy día en el Congreso. Y tenemos de un lado las fuerzas que claramente hemos dicho desde hace meses que debería haber elecciones el 2023. Esto es cada vez más difícil por lo que han dicho el Jurado Nacional de Elecciones y los organismos electorales. Pero está Fuerza Popular, que lo dijo de un principio, luego Alianza para el Progreso, que un poco, pero luego ha sido bastante clara y bastante firme con sus votos. Y luego tenemos las fuerzas de lo que nosotros llamamos la derecha radical, que dice no queremos que exista ningún adelanto de elecciones. El congresista Montoya, Renovación, dice, vámonos hasta el 2026. Y curiosamente luego ponen en duda la eficacia y la posibilidad de gobierno de Dina Boluarte. Entonces, teniendo en duda eso, igual dicen vamos hasta el 2026, Avanza País dice, no, vámonos pero con reformas que han sido hasta el día de hoy no difíciles, imposibles de sacar. De acuerdo, congresista, pero hay algunos que le reprochan, como usted lo sabe muy bien, que habiendo ya una fecha votada en primera lectura para el mes de abril, usted ha presentado un proyecto que preveía elecciones mucho antes, es decir, el año en curso, el año 23, y es porque cambió la fecha usted, eso es lo que le atribuyen, que nos quedamos sin soga ni cabra, es decir, sin abril del 24 y sin octubre del 23. ¿Qué responde a esos críticos de muy diferentes bancadas que sostienen que su voluntad de cambiar la fecha respecto a lo que ya se había votado, lo que nos ha llevado a la situación actual de impasse?
Ese es un pretexto para decir que caímos en este impasse. Íbamos a perder soga y cabra. Ahora por lo menos tenemos soguita. Y cabra podríamos tener en la siguiente legislatura para poder adelantar las elecciones. Si no hubiésemos adelantado, no hubiésemos tenido nada, que era lo que muchos querían. Pero si ya teníamos la fecha teníamos, abril yo del tengo año acá la 24. lista de voceros con los que me reuní. Sí. Con todos ellos he hablado, y en esta lista de voceros, que van desde el señor Flavio Cruz hasta la señora Adriana Tudela, Alejandro Soto, etcétera, con ellos hicimos el cálculo de si podían pasar esa votación, y no iba a pasar esa votación. Fíjese usted, no ha pasado de 76 votos. La reconsideración creo que llegó a 54 votos. Eso no es cierto. Eso es un pretexto de aquellos que no quieren decir abiertamente, que es algo que por lo menos reconozco a Jorge Montoya, que dice, yo me quiero quedar hasta el 2026. Entonces hay que sincerar las posiciones, que no necesariamente significa que se quieran atornillar un sitio, puede ser parte de su evaluación política. Acción Popular, por ejemplo, ha cambiado su evaluación y ellos dicen, no queremos más de este tipo de adelantos de elecciones. Pero tienen que decirlo sinceramente a la ciudadanía. ¿Quieren quedarse? ¿Quieren ir hacia la mitad? ¿Quieren con reformas? ¿O quieren salir de esta crisis rápidamente como lo hemos querido nosotros y como queremos seguirlo haciendo? Pero repito entonces, había una fecha votada en primera lectura para abril del año 24. Ahora no tenemos ninguna fecha. Hemos perdido... Había una fecha que tenía que ratificarse. Una fecha no sirve de nada, es como tener un tendal que en el otro lado no tiene en el próximo palo, periodo parlamentario. Se nos va a caer absolutamente todo. Entonces, el hecho de la segunda fecha, lo que quiero decir, Fernando, es que esas... Perdone, hemos perdido el audio con usted. Hemos perdido el audio con usted. Bueno, vamos a ver si lo recuperamos, pero yo no entiendo bien, ¿no? Sí, la verdad, sí. Esa es la pregunta que ha quedado pendiente y que no termina de quedar clara en su respuesta, me refiero, en el caso de Fuerza Popular, ¿no? Porque de pronto todos, de verdad, la lectura era, ok, y hay un primer acuerdo. Y como tú dices, Fernando, ahora en el retroceso, congresista Guerra García, ahora sí, retomamos el audio con usted. A ver si lo entendemos bien. Fernando decía, a ver, pero ya se había avanzado un paso de 2. Entonces, ¿por dónde vino la duda para poder zanjar este asunto que la verdad lo va a perseguir mientras no quede del todo claro? A ver, un paso de 2, digamos, no es la figura correcta. Yo decía, esto es como tener un tendal, ¿no? Uno pone un palito, vuelve a ropa y tienes que poner otro palito. Si este otro palito no se pone, la ropa se va a caer. ¿De qué dependía ese segundo palito? Que hubiera más de 87 votos. No los iba a haber. ¿Qué iba a pasar luego de eso? Se iba a archivar todo este proyecto. Ahora tenemos la posibilidad de en esta legislatura que viene seguir tratando este proyecto. Porque la intención de las bancadas es que no se trate más este proyecto. La intención de las bancadas es acá no pasa nada, no hay crisis, no hay nada. Mantenemos esa posibilidad y mantenemos también la posibilidad de reformas. El que era un paso y luego solamente faltaba el otro no es, digamos, la figura correcta. Bueno, en todo caso, ¿usted cree que la reconsideración que planteó el señor Montoya no prosperará si ella está dirigida a hacer imposible que haya elecciones anticipadas? Yo creo que la reconsideración que ha planteado el congresista Montoya y que tendrá que verse en la siguiente legislatura no va a prosperar y luego podremos en la Comisión de Constitución ver nuevamente el tema. Ahí esperemos que aquellos que dicen que sí, que el adelanto pero con reformas se definan de una vez, ¿no? O no salgan con que como ahora ya hemos pensado nos vamos hasta el 2026, como ha dicho Acción Popular, y esperemos que ahí sí podamos sacar un adelanto de elecciones, por lo menos para el 2024, que sí sería factible, como nos ha dicho los organismos electorales. ¿Cuándo prevé usted que podrá sesionar nuevamente la comisión que usted preside? Nosotros en teoría podemos sesionar el día de mañana, pero no podemos ver ese tema. Hay semana de representación y luego la legislatura empieza el 1 de marzo. A partir del 1 de marzo podemos sesionar. Ahora, que sesionemos el 1, el 2 o el 4 de marzo es igual ya para los temas de tiempo porque tenemos toda esa legislatura. ¿Qué es lo que yo veo de oportunidad en esto? Creo que se pueden hacer otro tipo de reformas
que estaban entrampadas, la renovación por mitades, por ejemplo, que planteó la congresista Tudela y otros, que me parece que tiene algún consenso. De acuerdo. Ojalá que su optimismo tenga fundamento. Antes de despedirnos, quisiera preguntarle sobre un tema que ha sido abordado anoche en un programa de televisión, me parece que Cuarto Poder, en el que ha sido entrevistado usted, dando cuenta de un cambio del contrato para la compra de alimentos en el Congreso, que ha llevado un gasto muy superior al que se tenía hasta diciembre pasado. ¿Qué sabe usted sobre este contrato nuevo, por favor? No tengo idea de cómo se ha hecho ese contrato. Lo que sí sé es que hasta meses anteriores a realizar ese contrato, se tenía un menú con platos plásticos, y como el Congreso ya tiene instalaciones desde hace tiempo preparadas para poder tener una concesión, se hace esto. Lo que yo sé es que solamente los jueves, que son los días de pleno, es que hay atención de ese tipo de buffet. Yo voy muy poco, pero todos los otros días los congresistas pagamos nuestra alimentación, si desean comer ahí, o si desean como yo, que normalmente trato de hacerlo en mi oficina con más calma. O sea que lo que cree usted es que no ha habido un contrato que aumente considerablemente los gastos en alimentos que se están llevando a cabo en el Congreso. A ver, yo en general comparo el Congreso. Mi padre fue congresista y yo recuerdo cómo eran los gastos en los congresos anteriores, también he trabajado en el Congreso, y creo que en general el Congreso en esos aspectos se mueve de una manera austera, y creo que es, digamos, lo mínimo darles a los congresistas alimentación ese día del pleno en el que uno sale a la hora que puede y cuando puede. Creo que tiene que haber una mayor objetividad sobre, sé que no somos los más populares, sé que ahora con estas disposiciones además en contra del adelanto de elecciones, esto va a seguir siendo criticado, pero yo trato de separar un tema del otro. Muy bien. Muchísimas gracias, congresista. Gracias por atendernos esta mañana en Ampliación de Noticias. Ha sido el presidente de la Comisión de Constitución.